Muy buen día, sean todos y todas bienvenidos a este primer programa de la prensa alternativa, Amar es Combatir. Les saluda Javier. El día de hoy vamos a analizar esta nueva campaña de difamación contra el partido Perú Libre, campaña que tanto la derecha como los caviares la han llamado el fujicerronismo. Miren, desde que Perú Libre derrotó a la derecha en las elecciones presidenciales del 2021, Perú Libre ha sido blanco de una feroz campaña de difamación, especialmente contra el doctor Vladimir Cerrón, y hoy pretende señalar un supuesto pacto con el fujimorismo en la elección del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Desde hace ya varios años, sobre todo desde la caída de la dictadura de Fujimori, los caviares han venido copando los diversos directorios y cargos de las diversas instituciones del Estado. Los caviares son esa derecha con discurso de izquierda, pugnando siempre por la mamadera del Estado, y han sido los socios y asesores de los sucesivos gobiernos de derecha, pero que, sin embargo, ante el fortalecimiento del fujimorismo, los caviares han tenido que disputarse con ellos los cargos en la administración del Estado, pero siempre pactando en un cogobierno en pos de la repartija. Este conflicto interno entre el fujimorismo y los caviares se hizo evidente en la elección congresal del defensor del pueblo, pues el fujimorismo, acompañado de los demás partidos de derecha, prefirieron apoyar la propuesta de Perú Libre antes que respaldar al candidato de los caviares, Jorge Riojas Vallejo. Nunca ha existido pacto alguno entre Perú Libre y el fujimorismo. Ni existió ningún acuerdo ni coordinación alguna. La votación fujimorista solamente deja en evidencia esa disputa entre la derecha y los caviares por los cargos públicos. Debido a que el candidato fujimorista fue descartado después de las entrevistas, el fujimorismo y sus aliados de la derecha prefirieron emitir un voto anticaviar. Así es, una votación anticaviar que fue una cachetada para la caviarada, es decir, fue una votación anticaviar mayoritariamente en contra de Riojas Vallejos antes que a favor de Josué Gutiérrez, lo cual benefició la propuesta de Perú Libre a la Defensoría del Pueblo. Esto, por supuesto, ha molestado enormemente a Beto Ortiz, un fujimorista confeso. Escuchemos. Una vergüenza. El bloque democrático. ¿Y cuál es la consigna? Que cualquier cosa menos un caviar. Han llevado ya la filosofía del anticaviarismo al extremo, al clímax de la estupidez. Cualquier cosa menos un caviar. Es mejor un senderista que un caviar. Mejor un talibán que un caviar. Mejor un asesino, un violador, un descuartizador que un caviar. Porque cualquier cosa es mejor que un caviar. ¿Saben a qué se parece esa filosofía? Se parece a la misma filosofía de los que eligieron a Pedro Castillo en el 2021. Cualquier cosa menos Keiko Fujimori, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan a qué nos llevó esa lógica tan imbécil? En este programa apoyamos a la señora Keiko Fujimori, sí, la apoyamos. Está claro que lo que sucedió no fue ningún pacto de Perú Libre con el fujimorismo. El fujicerronismo no existe. Lo que sí existe es una nueva campaña de difamación contra Perú Libre. Lo que sucedió en realidad en el Congreso es el voto anticaviar del fujimorismo. Un voto anticaviar para quitarle a los caviares la Defensoría del Pueblo, su eterno bastión para parasitar del Estado a través de consultorías. Lo que hemos visto simplemente es la evidencia de las disputas entre el fujimorismo y la caviarada por acaparar la teta del Estado, y que al caerse el candidato fujimorista prefirieron votar en contra del candidato caviar. Lo que hay en realidad es una lucha por la repartija. El pacto que sí podemos asegurar que existe es el fujicaviarismo, un matrimonio entre la derecha y los caviares que a veces se hace conflictivo como en todo matrimonio, pues ambos son lo mismo y sus conflictos son como aquel perro persiguiendo y mordiendo su propia cola. Tan solo basta con recordar que durante el gobierno de Castillo, con la administración de la premier caviar Mirta Vázquez, la Asamblea Constituyente dejó de ser una prioridad. Recordemos también que expulsaron a Guido Bellido del premierato para sabotear la renegociación de los contratos ley
y se dejaron también de cobrar las millonarias deudas tributarias a las transnacionales. Así es, los caviares hablando en nombre del pueblo, pero trabajando para la derecha. Recordemos también que fue el topo de Aníbal Torres quien junto a la caviarada derechizaron el gobierno de Castillo. Castillo abandonó sus promesas de campaña, mientras que los caviares llenaron todo el estado de derechistas y caviares para bloquear las propuestas del plan de trabajo de Perú Libre, como la reforma agraria, el ingreso libre a las universidades y, por supuesto, la asamblea constituyente, entre otros. Los caviares hacen el trabajo que la derecha no puede. Los caviares se infiltran con un pseudo discurso de izquierda, pero trabajan junto y para la derecha. Ese es el fujicaviarismo, el que sí existe, y a pesar de sus conflictos, siempre han cogobernado en favor de los grupos de poder, y los hechos lo demuestran. En lo que sí están de acuerdo los derechistas y caviares es en tratar de ocultar sus disputas difamando a Perú Libre con el ridículo argumento de un pacto con el fujimorismo. Pues no es ninguna casualidad que tanto la prensa derechista como la prensa caviar, que se suponen son antagónicas, ahora comparten el mismo guión del fujicerronismo. Ahora vemos a los medios derechistas del Grupo El Comercio y Willax unidos a la prensa de Marcos y Fuentes de La Encerrona, el Diario de Curwen, el Búho.p, La República y muchos otros de la prensa caviar con el mismo guión escrito por la derecha del Grupo El Comercio. Ambos unidos con el mismo guión del fujicerronismo. Por supuesto, aplicando esa estrategia de manipulación mediática nazi de Joseph Goebbels, repitiendo una mentira muchas veces para convertirla en verdad. En lo que también siempre han estado de acuerdo los medios de comunicación de la derecha y los caviares es en la satanización y difamación del doctor Vladimir Cerrón, para darle así ese sustento farsante a la persecución política y judicial. Tanto la prensa derechista como la caviar siempre están unidos para difamar a todo profesional de Perú Libre para cualquier cargo público. Casualmente, la prensa derechista y caviar siempre unidos para destruir a Perú Libre. Y eso no es casualidad, porque en política no existen las casualidades. Sin embargo, la historia demuestra que solamente los legítimos líderes del pueblo han sido reprimidos, difamados y perseguidos judicialmente. Por lo tanto, estas calumnias y persecución representan para Perú Libre una medalla por su lucha consecuente junto al pueblo. Además, como diría el doctor Vladimir Cerrón en su Twitter, desde el ingreso de Perú Libre al escenario nacional se ha dado un giro. Un rondero pudo ser presidente, un comunero de Chumbimilcas premier, un exguerrillero canciller, un médico rural ministro, un provinciano defensor. No necesitamos de expertos de afuera ni de adentro, sino gente con espíritu de cambio. Que nuestro pueblo compita, se atreva, se caiga, se vuelva a caer, pero luego camine y comience a correr. Para eso necesitamos un punto de partida, y ese punto fue el 2021, y no habrá vuelta atrás. Debemos tener en claro que ante toda acción siempre surge una reacción en oposición, pero lo importante es no rendirse jamás, y que al igual que el pueblo seguirá su lucha en las calles contra la dictadura, Perú Libre también seguirá luchando junto al pueblo, hasta más allá de la victoria. Un gran abrazo para todos y todas.